Buenas noches, hermanos y hermanas. Como habíamos anunciado en nuestra página cristiana Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo, estamos hoy en vivo tratando de llevar un mensaje que en mi parecer es un mensaje interesante para todos nosotros. El título del mensaje es ¿Cómo enderezar relaciones que están torcidas? En otras palabras, cómo mejorar nuestras relaciones. El objetivo de esta lección o de este mensaje es evaluar nuestras relaciones con otras personas y procurar la reconciliación cuando sea necesario. No nos olvidemos que Jesucristo, siendo Dios, se humilló a ser un hombre de carne y hueso, simplemente para ir un día y dejar su sangre en la cruz, quizás por muchas razones, pero quizás la principal fue reconciliarnos con Dios. Y realmente el ejemplo de Jesucristo de morir por la reconciliación es un mensaje poderoso para nosotros que muchas veces por pequeñas tonterías y por orgullo nos olvidamos que lo más importante es amarnos unos a los otros y que lo único que puede llegar a ser eso cuando existen conflictos en el medio es la reconciliación. Esta semana tenemos un versículo que es el versículo sobre el cual yo quisiera basar el mensaje de esta noche. El versículo se encuentra en Mateo 5, 23, 24 y es un versículo que si ustedes gustan lo pueden ir a buscar y memorizar. Sería tan maravilloso, tan precioso que todos nosotros pudiéramos memorizar este versículo. El versículo dice: por tanto, si traes tú una ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces y solamente entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, Jesucristo es bien claro, no anda con vuelta. No me traigas una ofrenda, no vengas a alabarme si tienes algún problema con un hermano. Cualquier cosa que sea, ya sea que tú tienes que ir a pedir perdón o ya sea que el otro te tiene que perdonar, ve primero y reconcíliate, reconciliación con tu hermano, y después entonces me traes la ofrenda. A Dios realmente le interesa perdonar todos los pecados, desde ser borracho hasta cualquier cosa que se puedan imaginar. Pero si hay algo que realmente a Dios no le interesa mucho perdonar, es la hipocresía. Por lo tanto, dejemos de alabar y de llevar ofrendas a Dios cuando realmente en el corazón tenemos resentimiento o culpa con algún hermano o hermana. Es lógicamente que cuando yo me refiero a hermano, me estoy refiriendo a hermano o hermana. Cuando Dios nos mandó a reconciliarnos con otra persona, no importa si nosotros somos los que hemos ofendido o es la otra persona que nos ha ofendido a nosotros. Como cristianos es nuestro deber ir nosotros primero y tratar de encontrar una reconciliación. Para buscar una reconciliación, nunca se olviden que siempre tenemos que dejar fuera el orgullo. ¿Por qué Dios pone tanto
énfasis en reconciliarnos. Como discípulos que todos nosotros somos, nuestro deber es predicar el Evangelio, compartir la palabra, dar testimonio, para glorificar a Dios, no nosotros, sino glorificar a Dios. Exaltar a Jesús con el fin que Jesús reconcilie a todos con Dios. En otras palabras, para que Jesús y el Espíritu transporten a todos desde la oscuridad a la luz. No se olviden que cuando le preguntaron a Jesús acerca de por qué estaba asociándose con gente que no era la mejor y gente que quizás era mala, él dijo: yo no vine a salvar los que están sanos, yo vine a salvar los que están enfermos. Y exactamente eso significa tratar de sacar a la gente de la oscuridad y traerlos a la luz. Y nosotros, así como Él dio su vida por nosotros, tenemos la obligación de hacer exactamente lo mismo. Cuando ves a alguien que está en la oscuridad, es tu deber y mi deber, ya que conocemos nosotros Jesucristo, que tratemos de traer a esa persona a la luz. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una ofensa sin resolver con otro hermano, la verdad que es muy difícil hablar con Jesucristo, dar testimonio, querer evangelizar o ni siquiera compartir la palabra de Dios, porque sentimos como un sentido de hipocresía o una asfixia espiritual en la garganta que no nos permite ni siquiera abrir la boca. En pocas palabras, nos sentimos culpables o incómodos. En efecto, Dios nos dice muy claro, y nosotros tenemos este mandamiento de Dios, el que dice amar a Dios también debe amar a su hermano o hermana. En otras palabras, es un poquito difícil para mí decir que yo amo a Dios si todavía tengo un poquito de resentimiento, de rencor en mi corazón por un hermano o por una hermana. Más allá de nuestras palabras, créanmelo porque lo he comprobado a través de muchos años. Ya tengo el pelo blanco, han pasado varias décadas de este cuerpo en la vida y lo he visto y he sido testigo que más que las palabras son las aptitudes de nuestra personalidad y nuestro carácter cristiano. Por lo tanto, la razón por la cual es importante enderezar relaciones que están torcidas es porque tenemos que ser ejemplos vivientes que después que vinimos a la cruz de Jesús o al corazón de Jesucristo, hoy podemos demostrar a aquellos que no creen en Jesús que hemos pasado de la muerte a la vida. Y en Juan 3:14 dice que nos amemos unos a los otros, así como Él nos amó a nosotros. Fíjense en que aún en su muerte, aún en su asfixia, aún cuando quedaba la última gotita de sangre en su cuerpo, estaba pidiéndole a su Padre que perdonara a aquellos que los estaba matando. ¿Cómo nosotros no podemos amar o perdonar o pedir perdón? Es algo que quizás no es muy fácil de entender. Estábamos
antes, muertos en nuestros pecados, y Jesús nos trajo a la vida. Hubo épocas que yo estuve mirando así de costado porque tenía miedo de quién pudiera caminar alrededor mío. Él murió en la cruz y yo hoy no tengo que mirar ni a la izquierda ni a la derecha ni cuidarme de nada. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Pero como a pesar de ser cristianos, a nosotros no nos hicieron ángeles, sino seres humanos, sabemos que tenemos que luchar cada día con nuestra naturaleza carnal. Por ejemplo, todos de una forma u otra luchamos diariamente, sí, diariamente, con pensamientos de celos, de envidia, de ira, malentendidos, codicia, orgullo, amargura, falta de tacto, porque somos seres humanos. Para no sentirse tan mal y que no nos sientamos todos nosotros tan mal, quiero recordarles que los discípulos de Jesús, que comían, dormían, veían y escuchaban cada segundo a Jesucristo al lado de ellos, tenían también los mismos problemas y luchaban en sus corazones con estos pensamientos que nosotros también luchamos. A la prueba está que inclusive el último de ellos, que fue Pablo, dijo bien clarito: las cosas que yo no debería hacer, las hago. Y las cosas que yo hago, no las tendría que hacer. Así que, lógicamente, que existe la confesión y el arrepentimiento, y volvemos otra vez a los brazos llenos de gracia y de amor de nuestro Dios Todopoderoso. Pero tenemos también que dejar de sentir esa culpa que muchas veces nos ciega o nos anula de que hacemos algo como Pablo que no estaba bien, porque todos nosotros de una forma u otra estamos luchando diariamente hasta que lleguemos allá al cielo nuestro. Exactamente esos pensamientos negativos carnales mencionados anteriormente son los que no nos dejan ver claramente la importancia de mantener buenas relaciones. Y también esos pensamientos carnales negativos son los que nos llevan a tener relaciones torcidas y enemistarnos con otros hermanos o hermanas. Esta que voy a decir es una receta de Juan para que aprendamos a mantener relaciones saludables. Y esto es lo que Jesús manda. En Juan 3, 11, 24, en cierta forma enfatizando en un punto y sumarizando todas las cosas, Él dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas y por no poder ver claro, no sabe dónde va. ¿Y qué razón que tiene? Yo soy el primero en reconocer que cuando tengo un conflicto o un problema de resentimiento con alguien, mi mente está nublada, mi mente no ve bien. Y muchas veces cuando no vemos, entre comillas, bien, las decisiones que hacemos no son las mejores. Y estamos muy lejos de poder reconstruir una relación que está torcida.
Pero ¿por qué aún sigo insistiendo en llevarle una ofrenda a Dios sin aún reconciliarme con el hermano? Porque como un ser humano que soy, aún no he podido desprender de mi corazón la peor de todas las hierbas que como ser humano llevo yo y todos nosotros dentro. Y la peor hierba y la peor enfermedad espiritual se llama orgullo. Orgullo, orgullo. Sé que tengo que perdonar, sé que tengo que pedir perdón a mi hermano, a mi hermana, para poder llevarle a Dios una ofrenda con la cabeza y el corazón en alto. Pero, y esta es la parte importante, pero mi orgullo me quiere dominar y mi orgullo no me deja reconciliarme con mi hermano. Sencillo. Mi orgullo no me deja perdonar, ni siquiera pedir perdón. Entonces vamos entendiendo cómo poder enderezar un poquito las relaciones que están torcidas o un poquito quebradas. Y vemos que el orgullo de cada uno de nosotros es una parte primordial en uno de los primeros pasos para poder reconciliarnos con aquellos que en cierta forma estamos aún distanciados. Ahora vamos a ver qué nos dice Dios si no perdonamos. En 1 de Juan 4, 20 a 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aún aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien lo está mirando, a quien lo ve, a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no lo ha visto? Y esto es algo para pensar. Recuerden, está en 1 de Juan 4, 20, 21. Querer ser un ejemplo de un seguidor de Jesucristo sin tener la disponibilidad de perdonar 70 veces 7, no con nuestra fuerza, porque nosotros no vamos a poder perdonar 70 veces 7 con nuestra carne, con nuestra sangre, con nuestra mente carnal. Pero sí lo podemos hacer con el Espíritu Santo que Jesucristo dejó dentro de nosotros cuando se fue. Y es bien claro que Él entendía y conocía la debilidad de la naturaleza humana cuando nos tuvo que dejar un Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos funcionar. Así que la cuestión del orgullo, que es algo bien arraigado en las culturas de nosotros, para dejarlo, sobrellevarlo y poder dominarlo, vamos a tener que pedirle la ayuda al Espíritu Santo y al Espíritu de Jesús. Con una simple oración, con unas simples palabras, quizás podemos cerrar los ojos y bajar la cabeza y pedirles que nos ayuden a sobreponernos al orgullo y que nos enseñe a ser lo que identifica a un cristiano, ser humilde. Es muy raro que haya una relación humana, ya sea esposo y esposa, hija y padre, compañero de trabajo y compañero de trabajo, en donde una persona sea humilde y exista un conflicto. Por lo general, las personas humildes tienen una mansedumbre y una paz interior que no les permite tener relaciones rotas. No necesitan receta.
Qué fácil. No tener orgullo y ser humildes. Quizás una razón poderosa que nos encadena y niega nuestro deseo de ir a pedir perdón o a perdonar es un sutil veneno que muchas veces bebemos creyendo que haciendo esto estamos perjudicando al otro. Y esto se llama resentimiento. Resentimiento lo podemos nosotros, para imaginarnos mejor, a considerar una víbora larga a quien agarramos por la cola y creemos que teniéndola por la cola lo estamos controlando, pero nos olvidamos que esa víbora puede volverse alrededor y picarnos y terminarnos. El resentimiento es como aquel que toma todos los días un vasito de veneno porque cree que está haciendo mal al otro, sin darnos cuenta que quizás el otro está bailando y ni siquiera se ha dado cuenta de que hay alguien que tiene resentimiento contra él. Por ejemplo, hay pequeñas cosas que pueden crear resentimiento. Pero esas pequeñas malinterpretaciones de nosotros crean lo que se llaman semillas de resentimiento en nuestro corazón. Y esas semillas, como toda semilla en el reino vegetal, va a crecer hasta que un día se va a volver un árbol gigante como esos árboles rojos de California. El espíritu de reconciliación tiene que ser una marca de distinción de todo cristiano. En otras palabras, si Jesucristo fue capaz de dar su vida, su sangre, para reconciliarnos con su Padre, con Dios, ¿por qué nosotros no podemos hacer un pequeño esfuerzo de dejar el resentimiento de costado, de hacernos humildes y dejar la arrogancia y el orgullo, e ir al hermano y como Jesucristo cuando estaba muriendo pedía perdón para que lo mataban, hacer la reconciliación con el hermano a quien vemos? Por eso Dios nos manda a que dejemos la ofrenda y vayamos corriendo a reconciliarnos con nuestro hermano o hermana. Dios nos está diciendo, corran. Que una relación reconciliada trae la paz, trae la serenidad del espíritu que nos va a hacer posible y que vamos a necesitar para poder hacer las decisiones correctas de seguir a Jesucristo y glorificar a Jesucristo. En la Biblia dice que una cuerda de 2 hilos es poderosa, pero que una cuerda de 3 hilos no se rompe nunca. Y esos 3 hilos son una esposa, un esposo y Jesucristo. Esos son los 3 hilos. Y nosotros vamos a encontrar la reconciliación cuando dejemos el orgullo de lado, cuando no tenga más resentimiento y cuando las 2 personas en una relación torcida
Dejen que entre en esa relación aquel que se llama Jesucristo y sus mandamientos. Esa es la receta. ¿Cómo podemos buscar reconciliación? Para terminar, recordemos algo. Jesús nos enseñó a reconciliarnos unos con los otros, ofendidos y ofensores, en una confrontación de cara a cara. Jesucristo nunca tuvo problema en reconciliarse con nadie, con un smartphone, con una tableta, con una computadora, sino que a cada una y todas las circunstancias donde tuvo que estar presente el amor, la reconciliación, la fe, la disciplina, la verdad, Jesucristo hizo todo cara a cara. Tenemos que estar también dispuestos a asumir nuestra parte y nuestra responsabilidad en el problema y preguntar si hemos hecho algo que ha causado un parte del problema. Los problemas entre las personas no causan solo problemas físicos y emocionales o psicológicos, sino lo más triste es que causan problemas espirituales, que son los más importantes. Todo el universo se hizo de algo que no se veía. Dios dijo la palabra y el universo se hizo. Entonces quiere decir que lo espiritual es mucho más poderoso que lo material. Y los daños materiales o emocionales, que también en parte son materiales, puede causar un conflicto, una relación torcida, es nada comparado con el daño espiritual que pueda causar. El daño espiritual de una relación torcida representa que nos estamos alejando espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo y su Padre. Y perder a Jesucristo, perder a Dios y al Espíritu Santo es la tragedia más grande que puede existir en el mundo. Si nosotros pensamos un poquito, si nosotros nos humillamos un poquito, si nosotros dejamos ir ese resentimiento, si dejamos ir ese rencor, si nosotros no tenemos ese orgullo, quizás nosotros podemos comenzar la obra, la tarea de la reconciliación de todas las relaciones torcidas que nosotros tenemos. Los problemas entre personas causan problemas espirituales, recordémoslo siempre. Por eso la oración es un medio espiritual que proporciona soluciones a las relaciones torcidas. En cualquier relación hay algo pero muy, muy poderoso que sucede cuando dos personas oran juntas. Pero muchas veces por diferentes circunstancias las personas no oran juntas, pero si una persona ora por la otra y esta persona ora por esta persona, simplemente el hecho de orar uno por el otro puede llegar indudablemente a enderezar una relación torcida. Siempre que vayamos
a tratar de enderezar una relación torcida, oremos, oremos y oremos. Vamos a terminar hoy con una simple oración, pero vamos a recordar que las relaciones torcidas o quebradas pueden tener solución y hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Nunca te entregues, nunca te entregues, nunca te entregues, porque hay un Dios que es todopoderoso. Hay un Dios que al principio de la Biblia dice: ¿hay algo imposible para mí? Y la respuesta es no. No hay nada, nada imposible para Dios. No es lo que diga el doctor si va a vivir 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es lo que dice Dios. Y en las relaciones torcidas también es lo mismo. Nunca dejes que Satanás te mienta y te diga que está terminado, que está roto, que se hundió. Siempre, siempre mantén la esperanza. Iba caminando alguien por el desierto y vio en el desierto horriblemente caliente un montón de huesos. Y está en Zacarías. Un montón de huesos secos, lógicamente muertos, tirados ahí, ya haciéndose polvo. Y él miró al Señor y le dijo: ¿podrán estos huesos tener vida? Si tú me los has preguntado. Y él le dijo: si tú quieres, lo podrás hacer. Y Dios le puso músculos, y le puso tendones, y le puso piel, y le dio un soplo de vida a los huesos que estaban secos, muertos, deshechos. Y los huesos se levantaron y empezaron a caminar. Quiere decir que no importa en qué condición está tu relación, tú ten esperanza y fe, que nada, nada es imposible para Dios si tú pones tu fe, tu esperanza y tu amor en Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios, y te acuerdas que tienes que ser humilde, dejar ir el resentimiento y olvidarte que tuviste alguna vez orgullo, porque Dios dice: si pierdes tu vida, encontrarás la vida. Y la vida que Dios quiere que tú pierdas es la vida carnal, que está llena de orgullo, de resentimiento, de celo, de maldad, de envidia. Piérdela. Y nada, nada será imposible. Y la relación torcida será enderezada. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar juntos a través de la tecnología. Te damos gracias, Señor, porque no fui yo en absoluto quien dijo una sola palabra, sino que fue el Espíritu Santo a través de mí, como hace lo mismo con cada uno de todos aquellos hermanos y hermanas que están escuchando. Te doy gracias, Señor, y te pido que en el nombre de Jesucristo, por lo menos 1, 2 o 3 palabras de todo lo que hablamos esta noche quede en nuestros corazones, y que no seamos solamente gente que escucha, sino que hacemos lo que escuchamos. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ser humilde, nos ayude, Señor, a dejar ir el resentimiento de nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a sacar el orgullo de nuestra carne, y que en el nombre de Jesús nos guíe, nos proteja, nos ame, y que en el nombre de Jesús siempre estés con nosotros. Amén. Muchísimas gracias y que pasen un día maravilloso.